cada inicio de mes estamos convocando a través de la Voz de la Alianza a ayunar. Ayunamos con los propósitos que Dios determina para los tiempos que estamos viviendo. Hay 12 puntos de oración para el ayuno correspondiente ahora a este mes. Estamos viviendo tiempos difíciles en el mundo entero. Todas las naciones están siendo sacudidas. Estamos en medio de una tormenta perfecta en cuanto a todo lo que está sucediendo. Hay incertidumbre, confusión, porque estamos viendo calamidades en el mundo entero, perturbaciones, guerras, enfermedades y la crisis económica, porque la inflación no cede. Muchas naciones están afectadas por la inflación. Por eso tenemos que pedirle a Dios su ayuda. Dios estableció su iglesia repartiéndola en todas las naciones del planeta Tierra para que cada iglesia en cada nación ore por su respectiva nación. Por eso este ayuno ha sido un ayuno especial para México. Estamos ayunando por nuestra nación, ayunamos por las autoridades correspondientes a esta nación. Ayunamos también a favor de la misma iglesia para un despertar espiritual. Debemos conocer todo lo que está escrito en la profecía, porque todo lo que hoy está ocurriendo ya fue dicho previamente. Las noticias solamente dan cuenta de acontecimientos trágicos que están sucediendo en el planeta Tierra. Pero detrás de cada acontecimiento hay un cumplimiento de la profecía. Por eso aquí en La Voz de la Alianza estamos revisando las Escrituras, el libro profético de Dios, para ubicarnos en el tiempo correspondiente de este siglo XXI. ¿Qué dice Dios con respecto a nuestra generación y lo que pronto acontecerá al futuro? Estamos en los tiempos más importantes de la revelación de Dios a los tiempos que vivimos, porque Jesucristo pronto regresará. Jesucristo prometió regresar al planeta Tierra. Él viene a gobernar todas las naciones de la tierra. Todos los presidentes de las naciones, primeros ministros, se rendirán ante Jesucristo. Estarán en sujeción al gobierno de Jesucristo. No todos conocen esta verdad, pero la Biblia es la verdad y Dios está trabajando día con día, usando el sol, usando la luna, usando el agua, usando la tierra. Dios está trabajando para que la gente entienda que estamos pronto a un gran acontecimiento, el gran acontecimiento del reino de Jesucristo en el planeta Tierra. Por eso la iglesia cristiana está preparando el camino, está enseñando, está alumbrando. Y hoy hablaremos de un tema muy importante que todos debemos conocer. Dios es Dios de misericordia, pero cuando la gente en la tierra no quiere reconocer o está apartada de la misericordia de Dios, entonces tendrá que venir el juicio. El juicio de Dios es el castigo que Dios manda, porque hay muchas personas que están apartadas de Dios. Dios no quiere que la persona se vaya a la condenación eterna. El diablo está en la tierra. Hay un lugar eterno con Satanás que se llama el infierno o el lago de fuego. Muchos no conocen de ello. Jesucristo, cuando vino por primera vez a la tierra, lo enseñó. Ahora tenemos que hablar sobre estos temas. Son temas importantes. Dios no quiere que el ser humano vaya hacia ese lugar. Para esto vino Jesucristo, para trasladarnos al cielo, a la eternidad con Dios. Y para eso está la iglesia cristiana, para predicar de Jesucristo, el único camino a la eternidad con Dios. Por eso
tenemos que entender que cuando hay juicio, tiene que haber arrepentimiento. Todo juicio es para el arrepentimiento de todo pecado, para que las personas se acerquen a Dios. ¿Cuándo se acerca una persona a Dios? Cuando está en problemas, cuando está en dificultades, cuando está en tribulaciones. Nosotros, ¿cómo vinimos a ser cristianos? Porque un día estábamos tocando ya piso, estábamos en una situación caótica en nuestras vidas personales, familiares, estábamos con situaciones alarmantes en cuanto a la enfermedad, en cuanto a los problemas económicos, en cuanto a los problemas familiares. No había solución, el hombre no nos podía ayudar, la religión no nos podía ayudar, pero llegó Jesucristo a tiempo y nos rescató. Tuvo que venir primero el juicio para que fuésemos salvos. Este es el método que Dios establece: misericordia, juicio para la justicia, juicio para que haya salvación. Y estamos viviendo tiempos donde debemos conocer lo que Dios está haciendo aquí en la tierra. Por eso el tema de hoy es que en medio del problema, en medio de las circunstancias adversas, en medio de tribulaciones, en medio de angustias, tenemos que buscar a Dios. Dios ha dicho: en su angustia me buscarán. Está escrito en Oseas. Vamos a leer Oseas 5:15. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Es Dios hablando a través del profeta Oseas. Dios dijo: bueno, voy a estar aguardando que se arrepientan de sus pecados y se acerquen a mí. Bueno, el juicio viene precisamente por el pecado del ser humano. El pecado del ser humano que desconoce la voluntad de Dios o la palabra de Dios, y también el pecado por los que conocen la palabra de Dios y no obedecen. O sea, todos venimos a un juicio cuando, si sabemos o no sabemos, desobedecemos la palabra de Dios y viene el juicio. Ahora, el juicio no es para destrucción, el juicio siempre es para que nos arrepintamos, para que reconozcamos nuestros pecados, para que reconozcamos que estamos apartados de Dios y nos volvamos a Él. Como dice aquí en Isaías 54, 55, Isaías 55, 6, 7, miren lo que dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ahí está. Si el hombre se vuelve a Dios y reconoce sus pecados delante de él, le pide perdón y se arrepiente, y bueno, ahora tenemos realmente la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, y tenemos que clamar a Dios y venir a Dios a través de Jesucristo y de su sangre preciosa. Y cuando le decimos a Dios el Padre: Padre, reconozco que he pecado contra ti, he hecho tal esto, esta cosa, todo lo que hemos hecho, ¿no? Como la historia del hijo pródigo. Así es. Que regresó al Padre. Así es. Entonces, cuando reconocemos delante de Dios y le pedimos el pecado y le pedimos perdón y pedimos que la sangre de Cristo nos limpie, realmente puede haber un cambio. Ahí es donde realmente hay un cambio y donde podemos realmente ser libres de todas esas ataduras del pecado. Y bueno, de todas maneras nosotros heredamos pecados y maldiciones de nuestros padres y antepasados, espíritus ancestrales del padre y de la madre, y de pecados que ellos cometieron, pues están en nuestro ADN, y necesitamos la sangre de Cristo para ser limpio de esos pecados de iniquidad y de herencia que traemos todos, y también de los pecados propios. Así que la sangre de Cristo es lo único que puede limpiar el pecado y perdonar el pecado, y entonces poder iniciar una vida nueva en Cristo Jesús, pero ya sin ese
tremendas maldiciones e iniquidad, viviendo realmente una vida crucificada con Cristo en la naturaleza divina de Cristo. Y si por algún momento pecamos, en alguna forma, pues en el mismo momento que pequemos, nos arrepentamos, pidamos perdón y volvemos otra vez a la comunión con Dios mediante la sangre de su Hijo. Sí, en el Nuevo Testamento, encontramos un pasaje que habla sobre el castigo que Dios tiene que dar por el pecado a sus hijos, porque están apartados de Dios y solamente a través de una disciplina, de un castigo, pueden volver a Dios. Vuelven al camino que hay correcto. Personas que aún con esa disciplina no se vuelven a Dios, sino se alejan más. Sí. Pero pues Dios lo hace y lo permite para ayudar al hombre y para perdonar al hombre. Vamos a leer para ofrecerle la salvación que Él Hebreos capítulo 12, Hebreos, para después comentar sobre lo que está escrito en el Nuevo Testamento. Dice la Biblia en Hebreos 12 de los versículos del 4 al 6. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. O sea, no has llegado hasta la muerte todavía, no has muerto por el no te has pecado. muerto por el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja Pero sin... si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. O sea, si se deja sin disciplina, ¿no? Por eso Dios está disciplinando al tiempo de hoy a muchas personas que se han apartado de Dios. Todo ser humano fue creado por la mano de Dios. Fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, independientemente de la religión que seamos, independientemente del tipo de pensamiento que tengamos. Nuestra naturaleza viene de Dios. Dios es el creador del ser humano y Dios quiere que todo ser humano venga hacia Él, porque desde que Adán y Eva pecaron, toda la humanidad se desvió, se apartó de Dios. Ahí es donde nació esa naturaleza de pecado. En el pecado original o el primer pecado que cometieron Adán y Eva, allí entonces después todos los seres humanos ya nacimos con una naturaleza de pecado, la maldad que no quiere nada con Dios, llegado. ni acercarse a Dios, ni saber de Dios. Pero por eso el Señor Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo, para que todos los que en Él creamos seamos salvos por su sangre. Sí, una persona, por ejemplo, que está en todas sus facultades y está viviendo en salud física, esa persona muchas veces no toma en cuenta a Dios para nada. Todos los días sale a trabajar creyendo que por su capacidad, o ha cultivado su mente, por su destreza, por su inteligencia y porque sus capacidades le pone y habilidades, mucho esfuerzo en el trabajo, está resultando en bienestar en el fruto de su trabajo, o sea, está prosperando. Y no toma en cuenta a Dios. Pero no toma en cuenta a Dios. Dios es el que pone el sol para que alumbre, para que las personas salgan a trabajar. Dios es el que da vida, Dios es el que da salud, Dios es el que da la inteligencia, la sabiduría, los dones, los talentos. Dios es el que da gracia y favor para todo que se abran las puertas, ¿no?, para el trabajo. Todo esto lo da Dios por su misericordia. Esta es la misericordia de Dios. Pero cuando las personas están disfrutando todo lo que Dios da, pero no toman en cuenta a Dios, entonces Dios tiene que dar un sacudimiento para que las personas vengan hacia Él. De lo contrario se perderán.
Quiero poner allí dos textos que hablan más acerca de que Dios al que ama castiga. Disciplina. Bueno, la más conocida es la de Proverbios. Proverbios 3, 12 nos dice, por ejemplo, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Es lo que dice Proverbios 3:12. Sí. Y la otra que también nos habla de que son bienaventurados también los que tienen algún castigo de parte del Señor. Eso está en Job. Job 5:17 de Job. Dice, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Ahora bien, si un padre está viendo a su niño que está necesitando una corrección y no lo corrige, eso demuestra que no lo ama. Pero cuando lo corrige y lo guía por un buen camino, por un buen ejemplo, el niño entiende que no debe hacer aquello que está incorrecto. Y entonces ahí demuestra el amor que le tiene el padre a su hijo. Así que Dios nos muestra su amor también. Y nosotros que hemos sido padres, si no hemos corregido a nuestros hijos, pues demostramos que no le amamos. Pero si los corregimos con amor y disciplina, entonces los niños entienden y entonces también comprenden que les amamos. ¿Sí? Por eso sigamos leyendo en Hebreos, donde Dios hace la comparación de la disciplina que el papá, el padre o la madre hace a su hijo cuando tiene que corregirlo. Es algo parecido a la disciplina de Dios, pero el padre terrenal disciplina a su hijo en la vida terrenal, la vida temporal. Pero el Padre de los cielos nos corrige para que entremos a la vida eterna, para que caminemos en su santidad, participemos de su para santidad. Que participemos de sus bendiciones. Es la diferencia. Vamos a leer Hebreos 12 del 9 al 11. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para que lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Se dice, Dios para lo que nos es provechoso y para que participemos de su santidad. Por eso todos los que hoy somos cristianos, de una u otra manera, llegamos de esa manera. Así es. Por el castigo de Dios. Sí. Si Dios no hubiese establecido tratado con nosotros, a nosotros estábamos viviendo una vida totalmente apartada de las cosas de Dios, disfrutando, decíamos así, disfrutando la vida. Si teníamos como salud, muchos, teníamos trabajo, y teníamos recursos económicos, entonces decíamos, no, todo esto viene porque es mi esfuerzo, mi sacrificio. Pero Dios, mi trabajo. Dios dice, hey, yo te estoy prosperando. Si a otras personas les estás dando presentes, ¿por qué no me das a mí mis presentes? O me tomas en cuenta, ¿no? O me tomas en cuenta. Esto es lo que Dios está hablando a través del juicio. Por eso Dios está sacudiendo el mundo entero, porque todas las naciones están totalmente en conflicto, están en tinieblas, están en problemas. Lo estamos viendo en las noticias, lo que está pasando en Alemania, lo que está pasando en muchos países europeos. Hablo de Alemania porque es la cabeza de la Unión Europea en cuanto a lo económico. Estamos hablando de Estados Unidos, una nación que hoy en día está en una recesión técnica y está
cometiendo errores en su soberbia, en su arrogancia con respecto a otros países. Estamos viendo también los errores que se cometen en otras naciones asiáticas, en China, en Rusia, en cualquier nación. Estamos viendo todo ello en las noticias. Esto habla de que la gente no está caminando en el temor de Dios. Entonces hay que prepararse. La Biblia es un libro de instrucciones que nos muestra lo que va a suceder si no se acercan a Dios. La forma en que Dios actúa es a través del sacudimiento de la misma naturaleza. Por eso, veamos otro texto en el Nuevo Testamento, en Santiago capítulo 4, versículos del 8 al 10, donde allí Dios está diciendo: acérquenseme, acérquense a mí y yo me acercaré a vosotros. El que tiene que tomar la decisión es el ser humano, es cada persona en la tierra, porque ya Dios cumplió todo en Cristo Jesús. El Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, ya venció al diablo. El diablo es historia, está derrotado en la cruz del Calvario. Ahora tenemos que fortalecernos en fe y apartarnos del pecado. ¿Por qué? Porque donde hay pecado, el diablo surge. Bueno, el diablo atrapa, ahí está el Satanás. diablo actúa. La Biblia dice en 1 de Juan 3:8 que el que peca pertenece al diablo. A esto vino Jesucristo, a deshacer las obras del diablo. Y bueno, y el diablo opera en los deseos carnales. Sí, el diablo trabaja donde hay... donde le den un chance. Donde hay obra mala en el ser humano, donde hay codicia, avaricia, celos, envidia, todo esto, amor al dinero, todo esto es lo que usa el diablo para destruir ciudades, naciones, familias, personas. Así que tenemos que ir a la enseñanza de las Santiago Escrituras. 4, 7 Santiago dice. 4, del 8 al 10. Voy a leer el 7 también. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Sí, allí está la clave. Ahí está la clave. Someternos a Dios en primer lugar para poder resistir al tentador, y el que nos tienta. va a huir, dice. Entonces el diablo irá si estamos con Dios. Así es. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, o sea, por los pecados, ¿no? Y vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Por eso, cada vez que estamos ayunando tenemos una oportunidad para estar convirtiéndonos a Dios en arrepentimiento genuino, hasta en lloro por haber pecado contra Dios. Sí. Es lo que dice Joel, capítulo 2, versículos 12 y 13, donde allí habla del ayuno. Estamos hoy terminando un ayuno de 3 días. Hemos estado ayunando a favor de México, pidiéndole a Dios perdón por los pecados de México. Y hemos estado derramando nuestros corazones en gemidos, en llantos, por tanto pecado que puede traer juicio sobre México. Hasta hoy Dios vemos cómo ha ido protegiendo a México a pesar de todos los problemas mundiales. México ha sido uno de los países mejor librados, pero estamos ayunando y orando cada mes por México. Nuestras oraciones son importantes, las oraciones que se hagan en la tierra, en cada ciudad, en cada estado, en cada territorio se debe estar orando por su respectiva nación. Así que aquí en La Voz de la Alianza siempre estamos enseñando de la importancia de orar y de ayunar por ciudades y naciones. Y últimamente, ya desde hace algunos años, hemos puesto a México en primer lugar de nuestras oraciones. Sí. Por eso no nos sorprende nada de lo que está ocurriendo hoy en México cuando
vemos cómo Dios está protegiendo a México. El ayuno y la oración trae la mano de Dios, trae la respuesta de Dios. Dios se acerca donde hay oración y ayuno. Bueno, en la Aquí, iglesia en estuvimos Joel, orando, por ejemplo, ahora que había problemas de sequía en Monterrey y que tenían tanto problema de agua, se estuvo orando y vimos la respuesta enseguida de Dios con 2 lluvias tremendas que cayeron allá, ¿no? Sí. Y toda la gloria es para el Señor, por supuesto. Jesucristo dijo: a como me envió el Padre, así yo les envío. Jesucristo fue la autoridad de Dios el Padre en la tierra. Ahora es la iglesia la autoridad espiritual. Jesucristo un día reprendió las aguas que estaban encrespadas. Eran aguas que se levantaban para atacar la barca donde iba Jesucristo con sus discípulos. Era un huracán que se había levantado, viento y agua. Los discípulos dijeron: Señor Jesús, sálvanos, Que perecemos. porque perecemos. Estaban ellos ya temiendo la muerte. Es lo que sucede con un huracán. Es lo que sucede en una tragedia por medio de los elementos de la naturaleza cuando se violentan en la tierra. Entonces Jesucristo lo que hizo fue reprender las aguas y al viento le dijo: calla, enmudece. Ejerció autoridad sobre el viento y ejerció autoridad sobre las aguas. Jesucristo, cuando resucitó, dijo: a como me envió el Padre, yo les he enviado. Y esa autoridad, ¿qué fue nos lo que delegó a dijo nosotros. Jesucristo o le recriminó Jesucristo a sus discípulos? Hombres de poca fe, hombres de poca fe. Cuando nosotros estamos orando de una manera agresiva ante las circunstancias que el enemigo está poniendo para destruir ciudades, naciones, esta oración es una oración de fe. La Biblia dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Podemos leer lo que está en Santiago. Allí habla del profeta Elías. Elías era un hombre como nosotros, dice la Biblia, sujeto a pasiones, porque vivía en un cuerpo de carne como nosotros. Y dice la Escritura que Elías oró para que los cielos se cerraran, y los cielos se cerraran y no hubo lluvia, se detuvo la lluvia. Después Elías volvió a orar y entonces los cielos se abrieron y vino la lluvia. Jesucristo dijo: todo lo que aten en la tierra será atado en los cielos, lo que desaten en la tierra será desatado en los cielos. Esto es autoridad que se debe ejercer en el nombre de Jesucristo. Jesucristo dijo: a quienes les remitan los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retengan será retenido. Esta autorización vino de Jesucristo a la iglesia, pero muchos no conocen lo que es la autoridad espiritual, no conocen la gran responsabilidad que tiene la iglesia en la tierra, no conocen cómo ejercer esa autoridad, pero está registrado todo en la Biblia. En Santiago capítulo 5, allí habla ya de la oración eficaz. Versículos 17 y 18 habla del profeta Elías. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Aquí está. Dios interviene con la lluvia a través de la oración. Aquí tenemos el profeta en la tierra. Cuando el profeta en la tierra está orando, Dios actúa de acuerdo a la oración del profeta, porque la oración del profeta es la palabra de Dios. Dios pone en la boca del profeta su palabra. Dios es espíritu, pero Dios establece su palabra en un ser humano en el planeta Tierra
¿Quién es su profeta? Dios todo lo que hace en la tierra lo hace a través de sus profetas. Los profetas declaran la palabra, decretan la palabra. Entonces Dios actúa. Dios respalda la palabra hablada por el profeta. El profeta habló que los cielos se cerraran, se cerró. El profeta habló que los cielos se abrieran, se abrió. A esto se le conoce como oración eficaz. De otra manera, oración que da resultado. Cuando estamos orando para que Dios detenga una inundación y ya no hay inundación, es una oración eficaz. Cuando estamos orando para que no haya sequía y se detiene la sequía, es una oración eficaz. Cuando estamos orando para que venga la lluvia y la lluvia viene, es una oración eficaz. Cuando oramos de esta manera, Dios se glorifica, porque Dios toma la gloria donde hay fe. Es una oración de fe, es una oración fuera de lo normal, fuera del pensamiento del hombre, del razonamiento humano. Es la oración de fe. Por eso dice allí Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí está, la oración eficaz del justo puede mucho. El requisito es estar bien con el prójimo. Es el segundo mandamiento dado por Jesucristo. Jesucristo dijo: en esto sabrán que son mis discípulos si se aman unos a otros. El requisito a la oración es amar al prójimo. Si no amamos al prójimo, no podemos orar a Dios. Primero tenemos que ponernos a cuenta con el prójimo, pedirle perdón al prójimo. Son requisitos establecidos para la oración. Por eso dice aquí: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Tenemos que orar. La oración de dos es importante. Si dos se ponen de acuerdo en un propósito en la tierra, Dios interviene. La oración de dos personas es poderosa para destruir obras del diablo, pero las personas deben fluir en el perdón. Por eso dice la Escritura: confiesen sus pecados unos a otros. Confesaos vuestras ofensas y oren unos por otros. La oración eficaz del justo va a poder mucho, van a ser sanados. Todo esto está enseñado en la oración de los evangelios. Jesucristo en los evangelios enseñó la oración y el requisito del perdón. Allí en Marcos capítulo 11, dice la Escritura, versículos 25 y 26, habla de la importancia del perdón. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Para que Dios perdone, tiene que haber primero el perdón uno a otro en cuanto a nosotros los seres humanos. Por eso tenemos que estar caminando en paz con el prójimo. Donde hay violencia en una ciudad, donde hay guerra, quiere decir que no hay amor. No hay amor entre el prójimo. Y no pueden solucionar el problema más que con violencia. Esto no es de Dios, es la obra del diablo. Por eso estamos viendo cómo muchas personas fomentan la guerra, fomentan la violencia. Esto habla que no están caminando en el temor de Dios, no están caminando en el amor de Dios, no están caminando en el amor al prójimo. Por eso hay mucha enseñanza en la Biblia. Por ejemplo, un padre de familia no puede orar por su propia familia a menos que esté bien con su esposa.
¿Quién Porque es el sus oraciones prójimo no serán escuchadas, más dice. cerca de su esposo? La esposa. Si el esposo ha maltratado a la esposa o tiene algo, tiene la esposa algo contra él, dice la palabra que sus oraciones no van a ser escuchadas. Sí, él es el sacerdote en de el casa, hogar. sí. Él es el responsable de la oración de Sí. la familia. Sí. Entonces no puede pedirle a Dios por su familia a menos que esté en paz con su esposa. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, 3:7. Sí. Son requisitos para orar, son los requisitos para que Dios intervenga, son los requisitos para tener una oración eficaz, que dé resultado. No orar por orar, sino que dé resultado. Por eso tenemos que ayunar, porque el ayuno nos lleva al arrepentimiento de todo pecado. Mucha soberbia, arrogancia, orgullo espiritual, todo eso se quebranta en el ayuno, cuando derramamos nuestro corazón delante de Dios. Así que leamos lo que dice Primera de Pedro de los 3:7. maridos o de los esposos. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si el varón quiere fluir libremente al cielo en su oración, tiene que estar bien con su esposa. Tiene que tratarla bien. Tiene que estar en paz. Así es. Así que Si son es áspero con requisitos ella, entonces sus oraciones van a ser establecidos estorbadas. por Dios. Así es. Por eso tenemos que combatir el pecado. Vayamos al ayuno, habíamos dicho de Joel Joel. 2, 12 y 13. El ayuno que Dios pide es el Sí. ayuno donde hay confesión de pecado. Dice, por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Por eso dice, tocad trompeta en Sión y convocad ayuno a toda la asamblea. Dios es bueno al darnos la solución a todo problema que tenemos nosotros aquí en la tierra. Tenemos un gran problema con respecto a la naturaleza pecaminosa Ahora, dice, en que por hemos ejemplo, nacido. aquí en Joel dice, por ejemplo, dice, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio tu herencia o tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir los pueblos dónde está su Dios? O sea, Dios quiere que el hombre reconozca su pecado delante de él y llore y se arrepienta. Y al llorar no es que vas a llorar por nada más por llorar, sino que realmente te duele el haber ofendido a Dios y darle con tu puño en la cara a Dios por tu pecado. Entonces es ahí cuando viene el arrepentimiento con lloro, pues, porque uno se duele de que uno haya hecho eso a Dios, que es tan bueno con nosotros. Entonces ese es el verdadero arrepentimiento, el verdadero ayuno. Sí. En el Nuevo Testamento encontramos lo que Dios ha determinado para acercarnos a Dios. Es la confesión de nuestros pecados. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 8 al 10. Allí habla de la confesión de pecados a Dios. Sí. Debemos confesar nuestros pecados. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Tremendo ese, ¿no? Este versículo 10 Está tremendo, es sí, está sumamente muy fuerte, importante muy fuerte. de conocer y entender, porque muchas personas creen de que
por el hecho de no estar haciendo una obra mala o espectacular Sí, en yo no le maldad, hago mal a nadie. creen de que Exacto. no hay naturaleza pecaminosa. Y aquí dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Jesucristo, él dijo que basta con pensar con el corazón, el pensamiento interno, el deseo de adulterar o de fornicar o de codiciar lo que tiene el prójimo para ya pecar. No se necesita el acto físico, sino solamente con el pensamiento podemos pecar. Por eso todos los días tenemos que estar confesando. Estamos en una lucha contra nosotros mismos, contra nuestra misma naturaleza, la naturaleza en que hemos nacido, en la carne, en la herencia de Adán y Eva. Ya Jesucristo hizo todo lo que tenía que hacer en la cruz del Calvario. Ahora nos corresponde a nosotros llevar cada día toda obra de la carne a la cruz del Calvario. O sea, y esto se hace en oración. Crucificar nuestra carne con todas sus pasiones y deseos malvados, ¿sí? Con todos nuestros pecados, maldades, iniquidades que hemos heredado de nuestros padres y antepasados. Y allí hacerlos morir en la cruz del Calvario y ser limpios. Leamos lo que dijo el apóstol Pablo de esta naturaleza en la carne, la obra de la carne que nos domina. Romanos capítulo 7, versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Aquí está la naturaleza de la carne que nos domina a hacer lo que no queremos hacer. No quiero ofender y ofendo. No quiero pecar contra Dios y lo pecar contra Dios y estoy pecando o faltar a su palabra y falto, ¿no? Viene el tentador a tentarme en los deseos sexuales de mi carne, entonces aflora la obra de mi carne. Todo esto lo tengo por herencia familiar, por herencia de Adán y Eva. Está la fornicación y el adulterio como un poder latente. Sí. Entonces viene el tentador a tentarme con los ojos, con los deseos propios que están en mi carne, y entonces pierdo la relación con Dios. Entonces los deseos de mi carne me van dominando a hacer lo que yo no quiero hacer. Por eso dice el Señor en su palabra, resistid al diablo y éste va a huir de vosotros. Solamente en Cristo podemos Pero solamente en Cristo podemos El único resistir. que resistió toda tentación fue Jesucristo. Por eso en Jesucristo está la solución a nuestros problemas aquí en la tierra. No es religión. Jesucristo es la solución al problema de nuestras vidas. Todo ser humano camina de esta manera, dominado por los deseos de su carne. Pasiones y deseos el apóstol de la carne. Pablo dijo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, la ley de Moisés o la ley de Dios, porque en la ley se señalaba el adulterio, el pecado, la fornicación. Por medio de la ley se conoce el pecado. Entonces la ley es buena. Dice el versículo 17. Que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Está hablando de la vieja naturaleza pecaminosa. Es la que ocasiona todas las es un poder pasiones que nos domina malas. A hacer lo que no queremos hacer. Ofender al prójimo, ofender a Dios. Y dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, mas el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que solamente en Jesucristo podemos ser librados de ello. Por eso el versículo 24 dice, puede ser también. Así que queriendo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Vivimos en un cuerpo de muerte, todo ser humano. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro,
Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. A esto vino Jesucristo, a cambiar nuestra propia naturaleza. Vino para que nosotros ahora en Jesucristo dominemos la obra de nuestra propia carne. Si caminamos en la carne, estaremos dominados por el diablo. Por eso 1 de Juan 3:8 dice que el que peca le pertenece al diablo. A esto vino Jesucristo, dice la Biblia, 1 de Juan 3:8, a deshacer las obras del diablo. Pero también, ya fueron deshechas en la cruz del Calvario. Así es. Ahora es el trabajo de nosotros, los cristianos, de estar luchando contra esa naturaleza todos los días. Por eso la Biblia dice, por ejemplo, en Gálatas, en la carta a los Gálatas, que tenemos esta lucha todos los días y damos gracias a Jesucristo, quien envió al Espíritu Santo, y por medio del Espíritu Santo podemos mantener a raya las obras de nuestra carne. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu en contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Bueno, Así también que aquí dice, tenemos al Espíritu Santo para ayudarnos. hijitos míos, está en 1 de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por eso los castigos de Dios tienen que ver con la carne, tienen que ver con las obras de la carne. Cuando Jesucristo iba a morir en la cruz del Calvario, previamente fue azotado. ¿Por qué fue azotado? Porque Dios el Padre cargó con todos los pecados de la humanidad en el cuerpo humano del Señor Jesucristo. El pecado en la carne llama al castigo, llama al azote, a los azotes de Dios. Y Jesucristo en su cuerpo fue azotado. Todo el azote fue al cuerpo de Cristo. Isaías 39 53. latigazos. Es lo que habla hoy la Isaías ciencia médica 53. de 39 causas de enfermedades. Porque por su llaga ya fuimos curados. Todo esto es profético. Todo esto es simbólico en cuanto a la profecía de lo que sucedió con Jesucristo. Por eso hoy Dios tiene que enviar castigo como disciplina para que las personas se arrepientan de todo pecado. Dios tiene que atravesar la carne. Un doctor, para extirpar un tumor interno del cuerpo, tiene que operar. Rajar el cuerpo. Tiene que rajar el cuerpo. Sí, para poder sacar lo malo. Aunque el médico pone anestesia. Sí. Pero a veces no hay anestesia. Así que tenemos que ver todo esto a la luz de la enseñanza de las Escrituras. Creemos que estamos en un tiempo donde Dios está derramando de su amor a toda la humanidad y está hablándonos de muchas maneras para que las personas se arrepientan de sus pecados. Toda persona que camina en pensamientos perversos, malos, adulterio, fornicación, codicia, avaricia, toda persona que esté afectando a su prójimo tiene que arrepentirse. De lo contrario, vendrá juicio. Y todo juicio es para que se arrepienta y encuentre la salvación en Dios. Por eso, este ayuno es un ayuno liberador, sanador y salvador. Sí, tenemos a Jesucristo, quien es nuestro Rey, pero también nuestro sumo sacerdote. Que bueno, Él no cometió pecado, no cayó bajo tentación y Él quiere prácticamente que nos acerquemos a Él. Es lo que dice Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Por eso, todos los que están siempre en las enseñanzas de la voz de la alianza, debemos darle las gracias a Dios por Jesucristo. Jesucristo, Él fue quien llevó ya todo lo que hoy nos afecta a nosotros y podemos ahora refugiarnos en Jesucristo. Él es nuestro sumo sacerdote, Él es nuestro abogado y amigo, amiga, solamente tenemos que arrepentirnos de todo pecado por estar apartados de Dios y reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador y hacerle nuestro Señor. ¿Lo quieres hacer en este momento? Tú puedes repetir esta declaración de fe allí donde estás. Señor Jesucristo, me arrepiento de todo pecado. Perdóname, Señor, por estar apartado de Dios. Pero en este momento confieso mi pecado y te declaro el Salvador de mi vida y te hago el Señor también de mi vida. Perdóname, Señor. Creo que resucitaste de los muertos y con mi boca te confieso mi Salvador, mi Señor. Amén y amén. Si tú hiciste esta declaración, has invitado a Jesucristo a ser tu Salvador, tu Señor, ya estás formando parte ahora de la familia de Dios. Eres un hijo de Dios, hija de Dios, ahora tienes que orar y comunicarte con Dios en toda necesidad. Escudriña de la Biblia, la palabra de Dios y comunícate a través de la oración. Nos gustaría también que nos hablaras para poder llevarte en oración. Bueno, pues gracias por habernos acompañado y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante. Dios les bendiga.